Aquel millonario no se imaginaba lo que pasaría esa tarde cuando decidió visitar un orfanato, porque entre los niños que jugaban en el patio surgió un rostro que hizo que su corazón se detuviera por un segundo, un rostro que pertenecía al pasado, un rostro que, según todos los registros, ya no existía en este mundo. Miguel Garza era uno de los hombres más poderosos de Nuevo León, dueño de empresas, hoteles y grandes inversiones repartidas por todo México. Su nombre aparecía constantemente en revistas como Expansión y en las listas de los multimillonarios mexicanos. Pero detrás de toda esa riqueza existía una historia que muy pocos conocían, la historia de un padre que había perdido lo más importante en su vida. Hace 25 años, un terrible accidente de coche lo cambió todo. Aquella noche, su única hija, Ana, viajaba en un vehículo que terminó envuelto en llamas después de un choque en la carretera federal 57, en un tramo solitario entre Monterrey y Saltillo. Los peritajes oficiales dijeron que nadie podría haber sobrevivido. El fuego lo había consumido todo. Miguel recibió la noticia como un golpe directo en el alma. Desde ese día, su vida nunca más volvió a ser la misma. Los años pasaron, su fortuna creció, sus negocios se expandieron por varios estados, pero el vacío en su corazón permanecía intacto. Cada rincón de su enorme mansión, en San Pedro Garza García, en Monterrey, le recordaba a la niña que un día corrió riendo por sus pasillos. Y aunque el mundo lo veía como un hombre exitoso, él se sentía como alguien que había perdido todo lo que realmente importaba. Quizás por eso había comenzado a hacer donaciones a orfanatos y fundaciones infantiles. No lo hacía por publicidad ni por reconocimiento. Lo hacía porque, en el fondo, ayudar a otros niños era la única forma que había encontrado de aliviar un poco el dolor que cargaba por dentro. Esa tarde, Miguel llegó al hogar Santa Esperanza para una visita que, en teoría, sería como tantas otras. La directora del lugar, doña Concepción, lo recibió con una sonrisa de agradecimiento mientras le mostraba las mejoras que habían logrado construir gracias a su apoyo. El patio estaba lleno de vida. Unos niños corrían detrás de una pelota, otros dibujaban en el suelo con gises de colores y varios más reían en los columpios. Era un lugar sencillo, pero lleno de alegría. Miguel caminaba escuchando las explicaciones de doña Concepción hasta que algo llamó su atención. En una pequeña banca de piedra, un poco alejada del grupo de niños que jugaban, estaba sentada una niña de unos 4 o 5 años. Abrazaba con fuerza una pequeña muñeca contra su pecho, mientras observaba todo a su alrededor con una calma curiosa. La niña llevaba un overol amarillo sobre una camiseta blanca, y su cabello castaño estaba recogido en 2 pequeñas trencitas, una a cada lado de la cabeza. Algunos mechones sueltos se movían con la brisa fresca de la tarde regiomontana, pero cuando la pequeña levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Miguel, el multimillonario se quedó completamente inmóvil, porque aquel rostro, aquellos ojos, aquella expresión eran exactamente iguales a los de Ana cuando era niña. Y en ese instante, una pregunta imposible comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo era posible que esa niña se pareciera tanto a su hija que había muerto hace 25 años? Miguel Garza no podía apartar la vista de la niña. Durante unos segundos que parecieron eternos, el mundo a su alrededor desapareció. Las risas de los niños, el sonido del viento entre los encinos del patio, incluso la voz de doña Concepción, todo se convirtió en un murmullo lejano. Solo existía esa pequeña sentada en la banca. El multimillonario sintió un nudo en la garganta. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, algo que justificara esa extraña sensación que le recorría el cuerpo. Quizás era solo una coincidencia.
Después de todo, el mundo estaba lleno de personas con rasgos similares, pero su corazón le decía otra cosa. Había algo más, algo en la forma en que la niña sostenía su muñeca, abrazándola con cuidado, como si protegiera algo muy importante. Algo en la serenidad de su mirada, demasiado madura para alguien tan pequeño. Y, sobre todo, algo en sus ojos. Esos ojos. Miguel los había visto antes. Los había visto cuando la pequeña Ana corría por el jardín de su casa, riendo mientras perseguía mariposas. Los había visto cuando se escondía detrás de sus piernas durante las visitas de la familia, y los había visto por última vez en una fotografía que guardaba en su escritorio desde hacía 25 años. El corazón del multimillonario comenzó a latir con más fuerza. Sin darse cuenta, dio un paso hacia la niña, luego otro. «Don Miguel, ¿está todo bien?», preguntó doña Concepción con cierta preocupación, pero él apenas la escuchó. Algo dentro de él lo empujaba a acercarse. Finalmente llegó hasta la banca donde la pequeña estaba sentada. La niña levantó la mirada al notar su presencia. Por un instante lo observó en silencio, sin miedo, con una curiosidad tranquila. Miguel se agachó lentamente para quedar a su altura. «Hola, chiquita», dijo con una voz suave que él mismo no reconoció. «¿Cómo te llamas?». La niña acomodó su muñeca entre los brazos y respondió con naturalidad. «Me llamo Gabriela». El nombre resonó en la mente de Miguel como un eco inesperado. «Es un nombre muy bonito», dijo él intentando sonreír. «¿Vives aquí en el orfanato?». La niña negó con la cabeza. «No», respondió con una inocencia absoluta. «Mi mamá trabaja aquí ayudando a los niños». Miguel sintió un pequeño alivio, pero también una nueva curiosidad. «¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama tu mamá?». Gabriela señaló hacia uno de los edificios del orfanato. «Se llama Ana». El mundo de Miguel Garza se detuvo otra vez, porque ese nombre era el mismo nombre de su hija. El nombre quedó suspendido en el aire como un susurro imposible. Ana. Miguel sintió que el pecho se le oprimía. Por un segundo, pensó que quizás había escuchado mal. Después de todo, Ana era un nombre común en México. Podía ser solo una coincidencia, pero algo dentro de él no estaba tranquilo. «¿Tu mamá se llama Ana?», preguntó suavemente, intentando que su voz no revelara la tormenta que comenzaba a formarse dentro de él. Gabriela asintió con naturalidad mientras acariciaba el cabello de su muñeca. «Sí, mi mamá ayuda aquí con los niños», dijo con una pequeña sonrisa. Miguel tragó saliva. Un pensamiento comenzó a crecer en su mente. Un pensamiento que parecía demasiado absurdo para ser verdad. Durante años había aceptado la versión oficial del accidente. Había llorado, había guardado recuerdos, había aprendido a vivir con la idea de que su hija ya no estaba en este mundo. Pero ahora, ese nombre volvía a abrir una herida que nunca había cicatrizado por completo. «¿Y dónde está tu mamá ahora?», preguntó con cuidado. La niña levantó el dedo y señaló la puerta del edificio principal del orfanato. «¡Allá!». Miguel siguió la dirección con la mirada. En ese momento la puerta se abrió. Una mujer salió del edificio cargando una pequeña caja con algunos juguetes en las manos. Caminaba despacio, como alguien acostumbrado a pasar desapercibido. Su ropa era sencilla, su postura humilde. Miguel aún no podía ver bien su rostro, pero algo en su forma de andar le pareció extrañamente familiar. La mujer avanzó unos pasos por el patio, buscando con la mirada entre los niños. «¡Gabriela!», llamó con una voz cálida. La niña levantó la mano de inmediato. «¡Aquí, mami!». Miguel sintió que su corazón comenzaba a latir con una fuerza brutal. La mujer caminó hacia ellos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para que la luz del sol iluminara su rostro, Miguel Garza dejó de respirar, porque estaba mirando
un rostro que conocía perfectamente, un rostro que había amado más que a su propia vida, un rostro por el que había llorado durante 25 años. Era Ana, más adulta, más madura, pero inconfundiblemente ella. El multimillonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque la mujer que caminaba en su dirección era la hija que había enterrado en sus pensamientos décadas atrás. Miguel Garza sintió que el tiempo se detenía. La mujer que caminaba hacia la pequeña Gabriela cargaba una caja de juguetes en las manos y una expresión tranquila en el rostro. Era una mujer sencilla, vestida con ropa humilde, pero cuando el sol iluminó por completo su cara, el corazón del multimillonario dio un salto violento. Era un rostro que él conocía, un rostro que había visto miles de veces en recuerdos, fotografías y sueños. Un rostro por el que había llorado durante 25 años. A pesar del paso del tiempo, de las pequeñas líneas en el rabillo de los ojos y de una vida que claramente había sido difícil, Miguel no tenía ninguna duda. Esa mujer era Ana, su hija, la misma niña que él había creído muerta desde aquel terrible accidente. La misma pequeña de la que se había despedido en un funeral lleno de silencio y promesas rotas. El multimillonario sintió que sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba encontrar aire para respirar. Ana todavía no lo había visto. Ella caminaba directamente hacia Gabriela con una sonrisa suave, la sonrisa de una madre acostumbrada a cuidar, proteger y enseñar. Cuando llegó cerca de la niña, dejó la caja de juguetes en el suelo y le arregló el cabello con cariño. «¿Te portaste bien, Gaby?», preguntó con dulzura. La pequeña asintió de inmediato, abrazando su muñeca. «Sí, mami». Miguel observaba la escena sin poder moverse. Cada gesto, cada movimiento de esa mujer le parecía dolorosamente familiar. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba, la manera en que sonreía con ternura, era exactamente igual a la niña que él había criado. Ana levantó la mirada para agradecerle a la persona que estaba frente a su hija, y entonces sus ojos se encontraron con los de Miguel. El silencio se hizo absoluto durante un largo segundo. Ninguno de los dos habló. Ana frunció ligeramente el ceño, como si su mente intentara reconocer algo escondido en su memoria. Había algo en ese hombre elegante, de cabello ya salpicado de canas, que despertaba una sensación extraña dentro de ella, una sensación de familiaridad, pero no sabía por qué. Miguel, por otro lado, sentía que su corazón estaba a punto de partirse, porque en los ojos de su hija no había reconocimiento, no había sorpresa, no había lágrimas, solo confusión. «¿Puedo ayudarlo en algo, señor?», preguntó Ana con educación, pensando que quizás él era uno de los visitantes importantes del orfanato. Esa frase fue como un golpe en el pecho. Miguel abrió la boca, pero las palabras no salieron. Durante años había imaginado miles de veces cómo sería volver a ver a su hija. Había soñado con abrazarla, con decirle cuánto la había extrañado, con escuchar su voz otra vez. Pero ahora que estaba frente a ella, comprendió algo devastador. Ana no lo reconocía. El multimillonario sintió un frío profundo recorrer su cuerpo, porque si su hija estaba viva, entonces algo terrible había ocurrido en el pasado, algo que alguien había querido ocultar durante 25 años. Y Miguel Garza estaba decidido a descubrir la verdad. Miguel Garza permaneció unos segundos en silencio frente a Ana. Su mente luchaba contra una avalancha de recuerdos, emociones y preguntas. Esa mujer frente a él era su hija. Estaba absolutamente seguro, pero su mirada no mostraba ni una chispa de reconocimiento. Ana sostuvo la mirada del visitante con respeto, aunque algo dentro de ella le parecía extraño. Había algo en los ojos de ese hombre que le producía una sensación difícil de explicar.
No era miedo ni incomodidad, era más bien una especie de nostalgia inexplicable. Doña Concepción se acercó rápidamente para romper el silencio. «Don Miguel, déjeme presentarle a una de nuestras voluntarias más queridas», dijo con orgullo. «Ella es Ana, nos ayuda con los niños desde hace varios años». El nombre volvió a golpear el corazón del multimillonario. Miguel forzó una sonrisa, tratando de ocultar la tormenta emocional que vivía por dentro. «Mucho gusto», dijo con voz controlada. «Mi nombre es Miguel Garza». Ana asintió con educación. «El gusto es mío, señor Garza». Miguel notó algo de inmediato. El apellido no despertó ninguna reacción en ella. Si realmente fuera otra persona, eso sería normal, pero si era su hija, entonces significaba que no recordaba absolutamente nada de su vida pasada. Ese pensamiento lo dejó helado. Gabriela, ajena a toda la tensión, jaló suavemente la mano de su madre. «Mami, el señor estaba platicando conmigo», dijo con inocencia. Ana sonrió y acarició el cabello de la niña. «¿Ah, sí? ¿Y qué le contaste?» «Que trabajas aquí». Miguel observó esa escena con un dolor silencioso. Su hija estaba frente a él, viva, respirando, sonriendo, y sin embargo lo trataba como a un completo desconocido. Después de unos minutos de conversación cordial, Ana se disculpó. «Necesito llevar estos juguetes al salón de los más pequeños», explicó. «Fue un placer conocerlo, señor Garza». Miguel asintió lentamente. «El placer fue mío». Pero mientras la veía alejarse con Gabriela de la mano, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Algo no estaba bien. Cuando Ana desapareció dentro del edificio, Miguel se giró hacia doña Concepción con una expresión seria. «¿Cuánto tiempo lleva esa mujer trabajando aquí?» La directora pensó por unos segundos. «Unos 5 años. Es una persona muy buena. Siempre ayuda a los niños. Nunca pide nada a cambio». Miguel frunció el ceño. «¿Sabe algo sobre su pasado?» Doña Concepción suspiró. «No mucho. Llegó aquí con su hija cuando Gaby era todavía una bebé. Dijo que había crecido en el sistema del DIF después de un accidente cuando era niña. Nunca conoció a su familia». Las palabras cayeron como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Accidente. DIF. Sin memoria de la familia. Miguel sintió que la sangre se le helaba, porque eso solo significaba una cosa. El accidente que supuestamente había matado a Ana quizás nunca ocurrió como le dijeron. Y si alguien había mentido sobre la muerte de su hija, entonces había una pregunta mucho más oscura que necesitaba respuesta. ¿Quién había querido hacer desaparecer a Ana y por qué? Miguel Garza permaneció de pie en el patio del orfanato mientras observaba la puerta por donde Ana había desaparecido junto con Gabriela. Su mente estaba completamente agitada. Durante 25 años había vivido convencido de que su hija había muerto en un accidente terrible, pero ahora todas esas certezas comenzaban a desmoronarse. Algo no encajaba. Las palabras de doña Concepción resonaban en su cabeza como un eco inquietante. Creció en el sistema del DIFI. No recuerda a su familia. Sufrió un accidente cuando era niña. Esa historia se parecía demasiado a lo que le habían contado sobre la muerte de Ana. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante años había evitado investigar más allá del peritaje oficial. En ese entonces estaba devastado, emocionalmente destruido. Había confiado en los médicos, en la policía y en las personas que se encargaron de todo. Jamás imaginó que alguien pudiera haberle mentido sobre algo tan grave. Pero ahora, la realidad era imposible de ignorar. Su hija estaba viva y alguien había hecho todo lo posible para que él creyera que estaba muerta. Miguel caminó lentamente hacia uno de los encinos del patio, tratando de ordenar sus pensamientos.
Si Ana había sido entregada al sistema del DIFE después del accidente, eso significaba que alguien la había encontrado con vida. Pero entonces surgía otra pregunta aún más inquietante. ¿Por qué nadie le había avisado? Un multimillonario como él tenía recursos, abogados, investigadores. Cualquier autoridad habría querido contactarlo si su hija hubiera sobrevivido. Sin embargo, durante 25 años, nadie lo hizo. Eso solo podía significar una cosa. Alguien había ocultado la verdad deliberadamente. Miguel apretó los puños. La idea comenzó a tomar forma lentamente en su mente. Quizás ese accidente no fue simplemente una tragedia. Quizás había sido algo más oscuro, algo planeado. Un secuestro, un intento de eliminar a la heredera de una fortuna inmensa. El multimillonario respiró hondo. Si eso era verdad, entonces el responsable probablemente había estado muy cerca de él en esa época, alguien que conocía su vida, su riqueza y la existencia de su hija, alguien que sabía exactamente lo que estaba en juego. Miguel levantó la mirada hacia el edificio del orfanato donde Ana trabajaba sin saber nada de su pasado. Esa imagen le partía el corazón. Durante todos esos años, ella había vivido con dificultades, luchando por sobrevivir mientras él la creía muerta. Pero la tristeza pronto se transformó en determinación. Miguel Garza no era solo un padre desesperado. Era también un hombre acostumbrado a descubrir verdades ocultas en el mundo de los negocios. Y si alguien había manipulado el destino de su hija para quedarse con algo que no le pertenecía, iba a descubrirlo, costara lo que costara. El multimillonario volvió a mirar hacia el edificio del orfanato, donde Ana y Gabriela estaban ahora, y en ese momento hizo una promesa silenciosa. Esta vez no permitiría que nadie volviera a arrebatarle a su hija, porque si alguien había construido su vida sobre una mentira, muy pronto esa mentira se iba a derrumbar. Esa misma noche, Miguel Garza regresó a su mansión en San Pedro, con la mente completamente agitada. Durante todo el trayecto en coche, una única idea dominaba sus pensamientos. La historia que le habían contado sobre la muerte de Ana ya no tenía sentido. Algo había sido manipulado, y alguien había querido que él jamás descubriera la verdad. Al entrar en su despacho, Miguel encendió la luz y caminó directamente hacia un viejo mueble, donde guardaba documentos personales que casi nunca abría. Durante años había evitado volver a ver todo lo relacionado con ese accidente. El dolor era demasiado grande, pero esa noche era diferente. Era el momento de enfrentar el pasado. Sacó una carpeta gruesa cubierta de polvo. Dentro estaban los peritajes policiales, recortes de periódicos y fotografías del accidente ocurrido 25 años atrás. Miguel se sentó lentamente en su escritorio y comenzó a revisar cada hoja con atención. Los primeros documentos describían exactamente lo que él recordaba. Un choque en un tramo rural de la carretera federal 57, el vehículo incendiado y la supuesta muerte de la única pasajera, Ana Garza. Todo parecía claro, demasiado claro, pero al avanzar en los papeles, algo llamó su atención. Había varios informes incompletos, algunas páginas parecían faltar y ciertos detalles estaban extrañamente resumidos, como si alguien quisiera cerrar el caso demasiado rápido. Miguel frunció el ceño mientras revisaba otra hoja del expediente. Entonces vio un nombre que conocía muy bien: Mauricio Garza. El multimillonario se quedó inmóvil. Mauricio era su primo. Hace 25 años era también su socio en varios negocios de la familia. Después del accidente de Ana, Mauricio había asumido muchas responsabilidades dentro de las empresas, ayudando a Miguel a mantener el imperio financiero mientras él atravesaba su duelo. Durante mucho tiempo, Miguel había considerado a Mauricio alguien de confianza, pero al mirar de nuevo ese documento, sintió una inquietud profunda. Según el informe,
Mauricio fue una de las primeras personas en llegar al lugar del accidente. De hecho, su nombre aparecía como el encargado de coordinar parte del proceso legal posterior al siniestro. Miguel apoyó lentamente la espalda en la silla. Algo dentro de él comenzó a encajar de forma perturbadora. Si alguien quería manipular la verdad sobre ese accidente, habría necesitado acceso a información, dinero y contactos suficientes para hacerlo sin levantar sospechas. Y muy pocas personas en ese momento tenían ese poder. Mauricio era una de ellas. Miguel cerró la carpeta lentamente. El silencio en el despacho se hizo pesado. Durante años había confiado en su primo. Habían trabajado juntos, compartido decisiones importantes y protegido el legado de la familia Garza. Pero ahora, una duda peligrosa comenzaba a formarse. ¿Y si Mauricio no lo había estado ayudando todo ese tiempo? ¿Y si había estado protegiendo un secreto? Miguel miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche regiomontana. Si su sospecha era correcta, entonces la verdad sobre Ana estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y también significaba algo mucho más perturbador. El hombre que quizás había destruido la vida de su hija había estado a su lado durante 25 años. Esa noche, Miguel Garza casi no durmió. Las piezas del pasado comenzaban a moverse dentro de su mente como un rompecabezas incompleto. Cada recuerdo, cada documento revisado en su despacho, apuntaba ahora a una posibilidad aterradora. El accidente de Ana quizás nunca había sido un simple accidente. Al amanecer, tomó una decisión. Si alguien había manipulado la verdad 25 años atrás, necesitaba pruebas antes de confrontar a nadie, y para eso debía actuar con discreción. Si sus sospechas eran correctas, el responsable probablemente no dudaría en mentir de nuevo o incluso en intentar borrar cualquier rastro. Por eso, esa misma mañana, llamó a alguien de su absoluta confianza. «Necesito verte lo antes posible», dijo Miguel por teléfono. La persona al otro lado de la línea era Roberto Jiménez, un antiguo investigador privado que había trabajado para la familia Garza durante muchos años. Era conocido por su discreción y su habilidad para descubrir verdades que otros preferían mantener ocultas. Unas horas después, Roberto estaba sentado frente a Miguel en el despacho de la mansión. «Hace tiempo que no recibía una llamada suya, don Miguel», comentó el investigador con calma. Miguel respiró hondo antes de hablar. «Quiero que investigues un caso antiguo, uno que nunca debió haberse cerrado». Roberto frunció ligeramente el ceño. «¿Qué caso?» Miguel deslizó lentamente la carpeta del accidente sobre el escritorio. «El accidente donde supuestamente murió mi hija». El investigador abrió los documentos con atención. Mientras revisaba las primeras páginas, el silencio en la sala se hizo pesado. Después de unos minutos, levantó la mirada con una expresión pensativa. «¿Qué le hace dudar ahora?» Miguel tardó unos segundos en responder. «Porque mi hija está viva». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Roberto lo observó fijamente, tratando de entender si aquello era una metáfora emocional o una afirmación literal. Pero la expresión del multimillonario no dejaba lugar a dudas. «La vi ayer», continuó Miguel. «Vive con otro nombre, no recuerda el pasado y tiene una hija». El investigador cerró la carpeta lentamente. «Entonces, alguien manipuló todo el caso». Miguel asintió. «Y quiero saber quién». Roberto volvió a revisar los documentos, esta vez con una mirada mucho más analítica. Sus ojos se detuvieron en varios detalles del informe policial. Horarios inconsistentes, declaraciones resumidas, páginas faltantes. Finalmente señaló un nombre. «Aquí hay algo interesante». Miguel ya sabía cuál sería. Mauricio Garza. Roberto levantó la mirada. Este hombre tuvo demasiada participación en el proceso del accidente. Si alguien alteró la investigación,
Probablemente pasó por sus manos. Miguel apretó los puños. Durante años había confiado en su primo, pero ahora la sospecha era imposible de ignorar. «Investígalo todo», ordenó con firmeza. «Sus movimientos, sus negocios, sus cuentas, todo». Roberto cerró la carpeta. «Si hay algo oculto en este caso, lo voy a encontrar». Miguel asintió lentamente, porque ahora no buscaba solo respuestas, buscaba justicia. 2 días después de la reunión en la mansión, Roberto Jiménez regresó con una expresión diferente en el rostro. No era la calma profesional de siempre. Esta vez había algo más, una mezcla de sorpresa y preocupación. Miguel lo notó de inmediato. «¿Encontraste algo?», dijo sin rodeos. Roberto dejó una carpeta nueva sobre el escritorio. Más de lo que esperaba. El investigador abrió el expediente y sacó la copia de un documento antiguo, amarillento por el tiempo. «Empecé revisando archivos hospitalarios de la noche del accidente», explicó. «Fue difícil encontrarlos porque muchos registros fueron transferidos o archivados incorrectamente, pero finalmente apareció algo muy interesante». Miguel se inclinó hacia adelante. «¿Qué encontraste?». Roberto deslizó el documento sobre la mesa. «Este registro indica que una niña fue trasladada al hospital esa misma noche, con vida». El corazón de Miguel se detuvo por un segundo. «¿Estás seguro?». Roberto señaló la información en el informe médico. «Edad aproximada, 8 años. Heridas leves, conmoción cerebral y pérdida temporal de memoria. Fue atendida pocas horas después del accidente en la misma región donde ocurrió el choque». Miguel sintió que el aire se volvía pesado. «Era Ana». Roberto asintió lentamente. «Eso parece». Durante años, los informes oficiales habían afirmado que nadie había sobrevivido al accidente. Sin embargo, ese registro médico probaba lo contrario. Ana había salido con vida del vehículo. Miguel apretó las manos sobre el escritorio. Entonces, alguien mintió. Roberto pasó a la siguiente página del expediente. Y aquí es donde la historia se pone aún más extraña. Había otro documento adjunto, un registro del DIF. Después de ser atendida en el hospital, la niña fue canalizada a un albergue municipal. Según el informe, no tenía identificación ni familiares que la reclamaran. Miguel sintió una mezcla de rabia y tristeza. «Eso es imposible». Todo el mundo sabía quién era ella. Roberto asintió. «Exacto. Para que una niña como Ana terminara en el sistema del DIF, alguien tuvo que ocultar deliberadamente su identidad». El investigador volvió a señalar el expediente. «¿Y adivina quién firmó la autorización para el traslado de la menor al albergue?». Miguel ya lo sabía. El nombre estaba ahí, claro, inconfundible. Mauricio Garza. El multimillonario sintió una furia silenciosa recorrer su cuerpo. Durante 25 años había confiado en su primo, lo había tratado como a un hermano, incluso lo había dejado administrar gran parte de los negocios de la familia durante el peor momento de su vida, y ahora comenzaba a comprender la verdad. Mauricio no lo había estado ayudando, lo había estado traicionando. Porque si Ana desaparecía legalmente del registro familiar, la fortuna de los Garza se quedaba sin heredera directa. Miguel cerró los ojos lentamente. Por primera vez en muchos años, el dolor que cargaba por dentro se transformó en algo más fuerte, determinación, porque ahora ya no había dudas. El accidente no había sido solo un accidente. Había sido el inicio de una traición que duró 25 años, y Miguel Garza estaba listo para terminarla. Mientras Miguel comenzaba a descubrir las piezas de un pasado que había permanecido oculto durante décadas, en otro lugar de la ciudad, alguien más comenzaba a sentir que algo no estaba bien. En una elegante oficina dentro de uno de los edificios corporativos de la familia Garza, en la zona de Valle Oriente, Mauricio Garza revisaba informes financieros con su habitual calma.
Durante décadas había construido una imagen impecable, socio confiable, empresario respetado y figura clave en el crecimiento del imperio familiar. Pero esa tarde su tranquilidad se rompió. Uno de sus asistentes entró en la sala con una expresión preocupada. «Señor Garza, hay algo que necesita saber». Mauricio levantó la mirada lentamente. «¿Qué pasó?». El asistente dudó unos segundos antes de responder. Hace 2 días, un investigador privado estuvo revisando archivos antiguos relacionados con la familia Garza, específicamente el caso del accidente de Ana. El silencio cayó en la sala como una piedra. Por un instante, Mauricio no reaccionó. Su rostro permaneció completamente inmóvil, como si esa información no significara nada, pero por dentro una alarma comenzó a sonar con fuerza. «¿Quién lo contrató?», preguntó con una calma calculada. «Parece que trabaja directamente para el señor Miguel». Las palabras confirmaron el peor escenario posible. Mauricio se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la ventana de la oficina. Desde allí podía ver Monterrey extendiéndose hasta el horizonte, una ciudad donde gran parte de la riqueza de la familia Garza se había construido. Una riqueza que, según el plan original, jamás debería haber pertenecido a Ana. Hace 25 años, cuando ocurrió el accidente, Mauricio vio una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Sabía que si la hija de Miguel desaparecía, el control futuro de la fortuna familiar sería mucho más fácil de administrar. El plan inicial había sido cruel, pero también muy claro. Ana debía desaparecer. Sin embargo, cuando la niña sobrevivió al accidente, Mauricio tomó una decisión diferente. No tuvo el valor de matarla. En su lugar, ordenó algo mucho más silencioso: borrar su identidad. La niña fue registrada como desconocida y canalizada a un albergue. Con el tiempo, nadie más la buscaría, y Miguel viviría creyendo que su hija había muerto. Durante años, ese plan había funcionado perfectamente. Hasta ahora. Mauricio apretó lentamente el borde del escritorio. Si Miguel estaba investigando el pasado, era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad completa. Y eso significaba algo muy peligroso. No solo perdería el poder que había construido durante décadas, también enfrentaría las consecuencias de un crimen que jamás debió salir a la luz. Mauricio respiró hondo y volvió a mirar la ciudad. Sabía que tenía que actuar rápido, porque si Miguel descubría dónde estaba Ana, todo su imperio de mentiras se derrumbaría. Y Mauricio Garza no estaba dispuesto a permitirlo. A la mañana siguiente, Miguel Garza regresó al hogar Santa Esperanza. Esta vez no llevaba la calma aparente de sus visitas anteriores. Ahora, cada paso tenía un propósito diferente. Ya no era solo un benefactor que entregaba donaciones, era un padre que había descubierto que su hija seguía viva. Mientras caminaba por el patio, observó de nuevo a los niños jugando. Las risas llenaban el aire como cualquier otro día, pero para Miguel todo era diferente. Sabía que dentro de ese lugar estaba la persona que había buscado en sus recuerdos durante 25 años. Ana, la hija a la que había llorado como perdida. Doña Concepción lo recibió con una sonrisa amable. «Don Miguel, no esperaba verlo tan pronto de nuevo», comentó con sorpresa. Miguel intentó mantener la serenidad. «Quería visitar a los niños otra vez», respondió, «y platicar un poco más con Ana, si es posible». La directora asintió sin sospechar nada. «Claro, está en la sala de lectura con los pequeños». Miguel caminó hacia el edificio, con el corazón latiendo fuerte. Cada paso lo acercaba más a una verdad que había esperado durante décadas, pero también lo llenaba de miedo, porque aún no sabía cómo reaccionaría Ana. Al llegar a la sala, vio la escena a través de la puerta abierta. Ana estaba sentada en un pequeño tapete, rodeada de niños.
Tenía un libro en las manos y leía una historia con voz suave mientras los pequeños escuchaban con atención. Gabriela estaba sentada a su lado, abrazando su muñeca como siempre. Miguel se quedó en silencio observando. Esa imagen lo golpeó profundamente. Su hija había crecido sin él. Había aprendido a vivir sola, a formar su propia familia, a convertirse en una madre amorosa, sin nunca saber quién era de verdad. Después de unos minutos, Ana terminó la historia y los niños salieron corriendo al patio. Entonces, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Miguel. «Señor Garza», dijo con una pequeña sonrisa. «Qué sorpresa verlo otra vez». Miguel entró lentamente en la sala. «Perdón por venir sin avisar», respondió con calma. «Solo quería platicar un poco con usted». Ana asintió con amabilidad. «Claro». Gabriela se acercó de inmediato a Miguel. «¿Volviste?», dijo con alegría. Miguel sonrió y se agachó un poco para quedar a su altura. «Dije que volvería». Ana observó la escena con curiosidad. Había algo extraño en la manera en que ese hombre miraba a su hija. No era la mirada habitual de un visitante del orfanato. Era algo más profundo, algo emocional. «¿Pasa algo, señor Garza?», preguntó finalmente. Miguel respiró lentamente. Había esperado 25 años por ese momento, pero sabía que no podía soltar la verdad de golpe. Si Ana había perdido la memoria del accidente, revelarle todo sin preparación podría ser demasiado para ella. Aún así, una pregunta necesitaba respuesta. «Ana», dijo con suavidad, «¿recuerdas algo de tu vida antes del accidente que tuviste cuando eras niña?». Ana se quedó en silencio. Su expresión cambió ligeramente. «No mucho», respondió finalmente. «Solo recuerdos confusos, nada claro». Miguel sintió que el corazón se le encogía, porque ahora sabía que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también sabía que el pasado que alguien había intentado borrar estaba a punto de regresar. El silencio se instaló entre Miguel y Ana después de esa pregunta. Durante unos segundos, la mujer bajó la mirada, como si intentara buscar algo en el fondo de su memoria. No era la primera vez que alguien le preguntaba sobre su pasado, pero siempre ocurría lo mismo. Imágenes borrosas, emociones confusas y nada realmente claro. «Solo recuerdo fragmentos», dijo finalmente Ana, como sueños o flashes muy rápidos. Miguel escuchaba con atención absoluta. Cada palabra podía acercarlo más a la verdad que había buscado durante tantos años. Ana apoyó la mano sobre la mesa mientras intentaba explicar lo poco que sabía. «Recuerdo un coche, lluvia y luces muy fuertes», continuó lentamente. «Después, todo se pone oscuro». Miguel sintió que el corazón le latía fuerte. Ese recuerdo coincidía exactamente con la noche del accidente en la carretera Federal 57. Ana frunció el ceño, como si algo más intentara emerger del fondo de su mente. «También recuerdo una voz», susurró. «La voz de un hombre que me llamaba». Miguel apenas se atrevió a respirar. «¿Qué decía esa voz?», preguntó con cuidado. Ana cerró los ojos por un momento. Creo que decía mi nombre». Miguel inclinó ligeramente la cabeza. «¿Ana?», preguntó con voz baja. Ella negó lentamente con la cabeza. «No». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Entonces, ¿qué nombre?». Ana abrió los ojos confundida. «No sé, pero era diferente». En ese momento, Gabriela jaló suavemente la manga de su madre. «Mami, mira», dijo, señalando su brazo. La niña se había subido la manga de la camiseta mientras jugaba con la muñeca. Miguel se quedó paralizado, porque en la pequeña muñeca izquierda de Gabriela había una marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente igual a la que Ana tenía cuando era niña. Miguel sintió que el mundo se detenía. Durante años, había mirado esa pequeña marca en fotografías antiguas de su hija.
Era un detalle único, algo que los médicos habían mencionado cuando Ana nació. Y ahora estaba ahí, en la piel de su nieta. Miguel levantó la mirada lentamente hacia Ana. ¿Siempre ha tenido esa marca?, preguntó con voz baja. Ana miró la muñeca de su hija y sonrió con naturalidad. Sí, nació con ella. Miguel cerró los ojos por un instante. Ya no había ninguna duda. Gabriela era su nieta y la mujer que estaba frente a él era su hija perdida. Pero justo cuando estaba a punto de decir algo más, un automóvil negro se detuvo frente al orfanato. Dentro del vehículo, un hombre observaba el edificio con una mirada fría. Mauricio Garza había decidido verificar personalmente si los rumores eran ciertos. Y cuando vio a Miguel conversando con Ana a través de la ventana, comprendió que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Miguel todavía estaba asimilando lo que acababa de descubrir cuando una sensación inquietante recorrió su cuerpo. Algo en el ambiente había cambiado. Instintivamente miró por la ventana de la sala de lectura y entonces lo vio. Un automóvil negro estacionado frente al orfanato. Miguel conocía ese vehículo perfectamente. Durante años había visto ese mismo coche llegar a reuniones familiares, eventos empresariales y encuentros de negocios. El corazón del multimillonario comenzó a latir fuerte, porque dentro de ese automóvil estaba Mauricio Garza, el hombre que, según los documentos, había firmado la orden que envió a Ana al albergue 25 años atrás. Ana notó el cambio en la expresión de Miguel. ¿Pasa algo?, preguntó con preocupación. Miguel tardó unos segundos en responder. Quizás sí. En ese momento, la puerta del edificio se abrió. Pasos firmes resonaron en el pasillo del orfanato, y segundos después, Mauricio apareció en la entrada de la sala. Su mirada recorrió el lugar lentamente hasta detenerse en Miguel. Por un instante, los dos hombres se observaron en silencio. Era la primera vez en décadas que Miguel miraba a su primo con ojos completamente diferentes. Ahora no veía a un socio, veía a un traidor. Mauricio fingió una sonrisa tranquila. «Miguel», dijo con aparente sorpresa, «no sabía que estabas aquí». Miguel dio un paso al frente. «Tampoco sabía que tenías interés en los orfanatos». Mauricio ignoró el tono y miró rápidamente a Ana y a Gabriela. Sus ojos se detuvieron en el rostro de la mujer y por un segundo la máscara de tranquilidad se rompió, porque él también la reconoció. Ana, la niña que había desaparecido 25 años atrás, el secreto que había enterrado cuidadosamente. «Creo que deberíamos hablar en privado», dijo Mauricio rápidamente. Pero Miguel negó con la cabeza. «No». El silencio se hizo pesado. «Esta conversación tiene que pasar aquí». Ana observaba la escena completamente confundida. «¿Qué está pasando?». Miguel respiró hondo. Había llegado el momento de decir la verdad. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una pequeña cadena de oro con un delicado dije. El objeto brilló bajo la luz de la sala. Ana lo miró con curiosidad. «¿Qué es eso?». Miguel sostuvo el dije con cuidado. «Esto le pertenecía a mi hija cuando era niña». El corazón de Mauricio comenzó a acelerarse. Miguel levantó la mirada hacia Ana. «Y estoy seguro de que tú lo vas a reconocer». Con manos temblorosas, Ana tomó el dije. Cuando lo abrió, sus ojos se llenaron de sorpresa. Dentro había una pequeña fotografía. La imagen mostraba a una niña de 8 años sonriendo junto a su padre. Y esa niña era ella. Un recuerdo olvidado pareció despertar lentamente dentro de su mente. Ana levantó la mirada hacia Miguel, completamente confundida. Yo me acuerdo de esto». El silencio llenó la sala y Mauricio comprendió que su secreto estaba a segundos de romperse. El silencio en la sala del orfanato se hizo tan pesado que parecía imposible respirar.
Ana sostenía el pequeño dije con manos temblorosas mientras miraba la fotografía dentro de él una y otra vez. Esa imagen despertaba algo profundo en su mente, una sensación conocida, una emoción antigua, y poco a poco fragmentos olvidados comenzaron a emerger de algún rincón de su memoria. «Yo me acuerdo de este lugar», susurró Ana. «Era mi casa». Miguel sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Ana levantó la mirada hacia él. «¿Y usted?» Su voz tembló ligeramente. «Usted estaba ahí». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Usted es mi papá». Miguel no pudo contener más la emoción. Durante 25 años había imaginado ese momento miles de veces. Había soñado con volver a escuchar esa palabra, con volver a sentir que su hija lo reconocía. Y ahora, finalmente, estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera abrazarla, una voz fría interrumpió el momento. «Esto es un absurdo». Todos miraron a Mauricio. El hombre intentaba mantener la calma, pero su rostro ya no tenía la misma seguridad de antes. «Un simple dije y una fotografía no prueban nada», dijo con tono firme. «Están sacando conclusiones ridículas». Miguel lo miró directamente a los ojos. «¿De verdad quieres seguir mintiendo?» Mauricio apretó la mandíbula. «No sé de qué estás hablando». Miguel dio un paso al frente. «Hace 25 años Ana sobrevivió al accidente. El hospital lo confirmó, pero alguien ordenó que su identidad fuera ocultada y que la enviaran a un albergue». El silencio en la sala se hizo absoluto. «¿Y ese alguien fuiste tú?» Ana miró a Mauricio con confusión. «¿Quién es él?» Miguel respondió con firmeza. «Mi primo y el hombre que decidió borrar tu vida». Mauricio intentó reír, pero su voz sonó tensa. «Esto es una locura». Pero en ese momento, doña Concepción apareció en la puerta con otra persona. Era Roberto Jiménez. El investigador sostenía una carpeta llena de documentos. «Quizás esto ayude a aclarar la locura», dijo con calma. Roberto puso los papeles sobre la mesa, registros del hospital, documentos del DIF, firmas, todas con el mismo nombre, Mauricio Garza. Ana miró los documentos lentamente. Su mente comenzaba a conectar las piezas, el accidente, el hospital, el albergue y finalmente la traición. «Usted me quitó a mi familia», susurró con dolor. Mauricio retrocedió un paso. Por primera vez en 25 años, su plan perfecto se desmoronaba frente a todos. Miguel lo miró con una calma peligrosa. «Tu mentira se terminó hoy». El silencio en la sala del orfanato era absoluto. Todos los presentes miraban a Mauricio Garza, el hombre que durante años había vivido rodeado de respeto, riqueza y poder. Pero ahora, frente a esos documentos y ante la mirada de Ana, su imagen comenzaba a desmoronarse. Mauricio miró los papeles una vez más, como si buscara alguna forma de escapar de la verdad que estaba escrita en ellos. Durante 25 años había creído que su plan era perfecto. Había enterrado el pasado con mentiras, manipulando cada detalle para que nadie dudara de la tragedia que él mismo había convertido en oportunidad. Pero ahora ya no había excusas. Ana sostenía el dije con la fotografía mientras las lágrimas corrían por su rostro. Miró a Miguel, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. «Todo este tiempo», susurró, «pensé que no tenía familia». Miguel dio un paso hacia ella con los ojos llenos de emoción. «Y yo pensé que te había perdido para siempre». Durante un segundo, los dos permanecieron en silencio, como si los 25 años de distancia se comprimieran en un único instante. Entonces, Ana dio un paso al frente y finalmente abrazó a su padre. El abrazo fue fuerte, sincero, lleno de años de dolor acumulado. Miguel cerró los ojos mientras sostenía a su hija, incapaz de creer que ese momento que había imaginado por tanto tiempo
ahora era real. A pocos pasos de ellos, Gabriela observaba la escena con curiosidad. La niña no entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir que algo importante estaba sucediendo. Miguel se agachó y abrió los brazos para ella. «Ven acá, chiquita». Gabriela corrió hacia él sin dudar. «¿Qué está pasando, mami?», preguntó. Ana sonrió entre lágrimas. «Gaby, él es tu abuelo». La niña abrió los ojos con sorpresa. «¿Abuelo?». Miguel sintió que su corazón se llenaba de una alegría que no había sentido en décadas. En ese momento, el sonido lejano de sirenas comenzó a escucharse afuera del orfanato. Las autoridades ya habían sido informadas y pronto se encargarían de Mauricio y de las consecuencias de sus actos. Pero para Miguel, lo más importante ya había sucedido. Había recuperado a su hija, había conocido a su nieta y había descubierto algo que ni toda su fortuna podría comprar, porque después de una vida buscando consuelo en el dinero, en las empresas y en el poder, finalmente entendió cuál era su verdadero tesoro: la familia. Antes de que la escena terminara, Miguel miró a Ana y a Gabriela con una sonrisa llena de emoción. «A veces la vida tarda en hacer justicia», dijo, «pero lo hace. Nos recuerda lo que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿eres del equipo del cabrito o del equipo del machacado? Dinos desde dónde estás viendo esta historia, porque cada persona que escucha estas historias también forma parte de este viaje. Deja tu like si crees que la familia es el verdadero tesoro de la vida. Suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar una historia así hoy.